Bueno, buenas tardes de nuevo. Estamos en la clase de práctica de programación 3. Hoy vamos a tratar de completar la app de React para la primera entrega que tienen que hacer los chicos. Les muestro la idea, ¿bien? Les muestro la idea a lo que vamos a intentar llegar y después vamos a ejecutar vamos a hacer las modificaciones desde la aplicación que hicimos el jueves pasado. Bueno, si se acuerdan, el jueves pasado hicimos el ruteador, habíamos hecho unos componentes, habíamos creado los directorios que necesitábamos para nuestros componentes de contacto, footer, líder, inicio, institucional. Bien, a contacto habíamos quedado acá, solamente mostrábamos un título y para inicio, bueno, lo borré, pero también mostrábamos un título de inicio. Después dentro del header habíamos armado todo el ruteo para nuestro NAP, que lo habíamos sacado de una clase de Bootstrap, ¿de acuerdo? Acá estaba armado el ruteo con las rutas y la definición de cada ruta. Con ese archivo yo ya me lo descargué para trabajarlo hoy. Adelanté un poquito armando, bueno, retomo. A esto es lo que queremos lograr, que en la página inicial me muestre cards con noticias. ¿Bien? Estas noticias salen de New API, News APIs. Ustedes se acuerdan, la misma API que utilizamos el cuatrimestre pasado, donde tenían imágenes, un título, una descripción y el enlace a la URL de la noticia en sí. Eso vamos a tratar vamos a consultarlo. Yo lo puse en el inicio porque a mí me gusta el inicio. Ustedes para la entrega, la idea es que consulten el API y muestren la información de alguna manera. Yo lo hice en un CAR porque a mí me gusta. Ustedes si quieren lo hacen en una lista ordenada, desordenada, como quieran. En CAR más chiquito, más grande, solamente el título, solamente la foto con el título, como ustedes quieran. Pero la idea es que hagan uso del API y también de UseEffect, que es uno de los hooks que habíamos visto el jueves pasado con Nacho. Y por otro lado, para utilizar el hook de UseState, armé un formulario en la sección de contacto. Me armé un formulario. Esta pantalla está dividida en dos columnas, un formulario y información útil que tiene el teléfono y la dirección de la facu. Esto lo saqué de la página de la facu. El formulario almacena esta información a través del hook de UseState que vimos en la teoría del jueves pasado, y al presionar el botón enviar, me va a mostrar un alert. Bien, a ver, un alert con información. Hasta acá es lo que... perdón. Y por otro lado, bueno, muestra esta información. Y por otro lado me adelanté, y esto ya lo voy a dejar así como está. Puse información en institucional y es información estática nomás. No, me parece que lo voy a dejar como está, no lo voy a armar de nuevo. Bien, información estática, después ustedes lo van a mirar fácilmente, lo van a entender, que tiene un contenedor, ¿ok? Arma un renglón dentro del row. ¿Qué hace? Pone el logo con un tamaño fijo, un título y completa la propiedad por si no se carga la imagen. Después arma otro renglón, bien, con dos columnas, una de la derecha y una de la izquierda, que tiene la información que muestra la página en institucional. Esto no usa ningún hook, todo estático, así que esto lo voy a dejar hecho y lo voy a subir como está. No lo vamos a hacer ahora en clase, ¿ok? Lo importante acá, me parece, es ver cómo laburar con el fetch y el hook de UseEffect y cómo trabajar con el
hook de UseTape. Bien. Así, más o menos, con los colores que ustedes quieran, con la noticia donde ustedes quieran, con las secciones que ustedes quieran, pero esto mínimo tiene que tener la primera entrega que se vence el martes que viene, ¿ok? Consulta sobre lo que les comenté recién. Profe, el formulario de contacto ahí debería saltar una alerta, pero ¿dónde debería enviarse? ¿A un correo electrónico? ¿A dónde? Bueno, para esta primera entrega, Ajá, vieron que solamente muestra una alerta, ajá, ¿bien? sí, Con esto, para la primera entrega alcanza, es suficiente, ¿ok? La ok. idea de cuando integremos con el API es que acá yo presiono enviar. ¿Y qué estoy haciendo? Le estoy enviando una consulta a la facultad. En este caso estoy armando el de la facultad, ¿no? Le estoy enviando una consulta a la facultad. Entonces, este enviar el servidor debería recibir esta info y disparar un correo electrónico, por ejemplo, al personal de Bedelía. O si estamos en la escaloneta, un correo electrónico no sé, al entrenador de la escaloneta. ¿Me explico? ¿Se entendió, Gastón? Cristian, Más o Sí. menos lo del correo, pero no, Repito, repito, bueno, dale. La idea es que con el alert de acá es suficiente para la primera entrega. ¿Ok? sí, sí, esa parte sí. Más adelante, ahora no se preocupen por esto, más adelante vamos a armar nuestro servidor, que es una API REST, que va a capturar esta información del formulario, va a procesarla, va a decir, mira, el correo de fulano de tal, el nombre y apellido es tal, y tiene este mensaje. Va a agarrar esa información y va a mandar un correo electrónico a, al personal de Bedelía, por ejemplo, Ok, o a y Chilapia. el correo puede ser aleatorio ¿A qué te referís con aleatorio? No o entiendo. tiene que ser real, No, no, aleatorio, ¿qué querés decir? que puede ser cualquier correo. Lo que yo hice a ver si esto es lo que contesta tu pregunta. Lo que yo hice para el curso es crearme un correo de Gmail que se llama usuario 1 programación 3. Ese correo electrónico va a ser el de Bedelía, por ejemplo, que va a recibir esta info y Claro, a va. eso me refería. Y ustedes usen el que ustedes quieran. Si ustedes quieren utilizar el de ustedes personal, lo usan. Si no, se crean uno. Yo me Ok, creé uno porque sí, porque sí. sí, sí, gracias. Dale. Creo que Emiliano levantó la mano antes, Hernán. Una consulta rápida. ¿Sí? El alert que sale ahí, Sí. este, ¿tiene que aparecer toda la información que se envió en el formulario o con que aparezca mensaje enviado? Porque ahí veo que sale toda la información. Que Y aparezca mirá, así. no, mostrar mensaje y mostrar el correo y el nombre es mostrar todo. Es lo Por eso mismo. sé que es lo mismo que aparezca toda la información que se envía o un cartel que diga mensaje enviado en el alert. No, yo quiero que vos muestres esta información. Listo, Que perfecto. captures la información del control que está dentro del formulario, que captures que ahí dice licagua@gmail, que captures el nombre y apellido CDF y que captures este ASDF del mensaje y lo muestres en un alert. Perfecto. Gracias. Dale, Hernán. sí, Cristian, perdón ahí que lo interrumpí, había interrumpido al compañero Emiliano. La pregunta era, ¿viste en app.js? ¿Vos ahí ya declarás todos los componentes que va a tener la aplicación, digamos, o no es necesario? ¿Ves? Vos ahí tenés, por ejemplo, como return el header y el footer, pero vos ahí podés meter institucional y contacto. Depende de cómo encarás vos tu aplicación, porque acá podría tener otro componente más que sea contenedor y que contenedor sea toda esta parte blanca y que dentro de contenedor dispare el componente formulario y el componente tablita. Yo lo que hice fue armar un header para que me muestre esto y el footer. Después adentro voy variando, pero vos podés depende de tu diseño. Ok, pero ahí lo que estoy viendo, por lo que voy entendiendo y vas explicando, es como que vos lo tenés muchísimo más desestructurado, porque vos tenés solamente header y footer y después te manejás con los componentes cada uno por separado.
Correcto, que está definido en el header. ¿Te Claro, acordás? sí, lo tenés Acá todo ahí. sí. Disculpa, te pisé. No, te estaba hablando encima tuyo yo, perdón. Decime. Yo lo definí así. Solamente me interesa mostrar y trabajar con el header y el footer. ¿Ok? El header va a determinar qué te voy a mostrar según lo que vos cliques. Acá vos, después de mostrar esto, podrías definir un, no sé, un componente de estadística que lo primero que te muestre es la información de estadística para Chiquitapia. O esperar, o definir una ruta dentro del header que te muestre exactamente lo mismo. No es necesario definir todo en el app. Ok, pero vos por lo menos ahí tenés demarcado qué es lo que vas a mostrar o entre qué y qué se van a mover tus componentes también, ¿no? Tenés header y Correcto. tenés footer, vos sabés que más de eso no se te va a ir. Es Dentro una del manera app. también de controlarlo, ¿no? Exactamente. Dale, gracias. Bien, ¿alguna consulta más antes de arrancar? Me fijo el chat. Mateo. No sé a qué se refiere con lo que dice de Chiquitapia. Dale, Luis. A lo que decía Hernán ahí, ¿cómo importaste institucional y contacto? ¿En dónde lo importaste ahí para poder ver? Lo primero que yo hago es, acuérdense, vamos a toda la vueltita, estoy en el público, se lanza el HTML está vinculado con un JS, ¿de acuerdo? Se renderiza todo y lo que hay en el JS es una app. La app JS que me dice que hay un header y un footer. Entonces, ¿qué muestro? Si voy muy rápido me cortan, ¿eh? Muestro el header, toda la parte negra, y el footer. El footer se posiciona abajo siempre por el estilo que tiene. Si no, se posicionaría acá abajo, ni abajo del nav. Dentro del header, yo definí el ruteo. Ahí, mirá, acá estoy en contacto. ¿Y qué dice? ¿A qué componente va cuando está en contacto? Al componente contacto, justamente. ¿Qué tiene? Bueno, acá no se corresponde con esta pantalla, pero contacto, ¿qué tiene? El título contacto. Bien. Acá esta parte blanca con este título sería el componente, justamente, contacto. Y si voy a institucional, vuelvo acá al header. La ruta institucional que dice, mostrame el componente institucional. ¿Qué hay en institucional? Está esto. Un contenedor con un renglón que tiene un logo, con otro renglón que tiene 2 columnas. ¿Me explico, Luis? Sí, ahora sí. Bárbaro. Bueno, ya mostré cuál es la idea. Vamos a cerrar para no confundirnos. ¿Alguien más? Mateo creo que se refería a... Debe existir el correo al que se envía. Creo que te refería a lo que hablábamos hoy con Gastón, ¿no? De armarse un correo para el curso o utilizar el de ustedes. Bueno, bárbaro. Bueno, vamos a arrancar. Tengo acá mi aplicación. Esto, bueno, va a quedar hecho. Les repito, es información acá. No tiene el uso de ningún hooks. Vamos a arrancar con el formulario de contacto, si les parece. Inicio. Ajá, contacto. Para el formulario de contacto, yo planteé, los mostré recién, armar 2 columnas, uno con un formulario para que el usuario ingrese sus datos y la consulta, y otra columna solamente informativa. Así que si les parece, voy a buscar desde Bootstrap, que ya tenemos instalado, ¿se acuerdan cómo instalarlo? Un formulario. Vamos a ver un ejemplo de un formulario. Que me interesa a mí es este, tiene una dirección, tiene, bueno, acá dice password, pero lo vamos a cambiar.
Formulario muy sencillo. Esto ya lo habíamos hecho con el NAP, ¿se acuerdan? Lo que me está marcando el rojo es porque tengo que importar esas clases de Bootstrap. Y vamos a hacer un import. Y que de form. Acá le dice formulario de React Bootstrap y también el button. Bien, todo de React Bootstrap. Vamos a guardar. Dentro del contacto aparece mi formulario. ¿Ok? Vamos a mejorarlo un poquito. Vamos a ponerlo dentro de un card. Porque a mí me gusta más. Este es el ejemplo de un card. Tiene una imagen, un título, un texto y un botón. Me lo voy a llevar. Imagen no la necesito, la voy a quitar. Acá pasa lo mismo que con form y con button. Necesitamos importar card desde Bootstrap. Eso me marcaba en rojo. El título me va a servir. Card text no va a tener. Y el button vamos a quitar porque el button va a ser del formulario. Así que todo el formulario lo voy a colocar dentro del card. Bien. Esto hasta acá es HTML y CSS o Bootstrap. Al título le vamos a poner envíanos consulta. Necesitamos el título del correo, nombre y apellido. Este es solamente título. Acá vamos a cambiarle el tipo del control del formulario. Tiene que ser un text. Y el placeholder es lo que aparece acá como ejemplo. Acá. Y ese es su email. Yo no lo quiero, así que lo voy a borrar. Esta clase que dice text muted es la letra acá chiquita que ustedes ven. Bien. Acá dice que no va a compartir la información. Si quieren la dejan, si no, no. Por ahí tengo. Vamos a cambiarle acá el nombre del video control. Vamos a ponerle nombre. Acuérdense eso. Acá vamos a poner el correo. Va a ser el correo electrónico. El control de qué tipo va a ser. Email. Y tampoco va a tener ejemplo. El control de check que aparece acá. No me gusta, no lo necesito, se va. Guardo. Bien, ahí se achicó mi card. Y tiene la información que acabo de editar. Enviar tu consulta, nombre, apellido, correo electrónico. Pensar me va a decir enviar. Este estilo me está achicando el card, así que lo voy a sacar. Bien, ahí se agrandó. Y ahora necesito hacer un div. Hay que. Lindo. Vamos a hacer un div. Que va a utilizar la clase buffer también. Class container con un margen de 5. Adentro del div vamos a armar otro div que sea un renglón.
row, mostrarlo. Pero acá. Bien, a ver si mejoró. Bárbaro. Y esto habría que agregarle otra columna para que después pongamos la otra columna al costado con información de la tablita. ¿Sí? Class name, el call md, mediano. 6. Estas son, acuérdense, de clases de Bootstrap que ya está definida y la podemos usar porque instalamos Bootstrap en nuestro proyecto. ¿Cómo sabemos que instalamos Bootstrap en el proyecto? Acuérdense en el package JSON, acá. Disculpen que sea repetitivo, pero hasta que nos acostumbremos, ustedes van a decir, che, ¿de dónde sacó? No, acá. A mi proyecto yo le hice un npm install React Bootstrap y cada vez que importo React Bootstrap puedo utilizar las clases definidas, ¿ok? A ver si mejoró ahí nuestro proyectito, ahí está, bien. Ahí tenemos nuestro formulario, ahora vamos a armar el último control para el mensaje. Se va a llamar mensaje. Cristian, ya que estás ahí te consulto. ¿Qué hace el Form Basic como Control ID? ¿Cómo? Un nombre. Sí, lo Es un nombre. Esto utilizás después en algo, para lo mezclas con... Es una idea. ¿Se acuerdan que en HTML tenían que tener Sí. los controles, los inputs tenían que tener un label con el ID asociado después, a claro, ese, después lo terminamos por ahí a ese utilizando input? más que nada con el JavaScript. Exactamente. Usted, más que nada el input del HTML usaban, pero el label estaba asociado a ese input para cuando hacían clic se vaya el cursor ahí. Es una buena práctica. Bien. El mensaje, y acá sí, el tipo tiene que ser de text area y se utiliza esta palabra clave que es as y entre comillas tiene que poner text area. Bien. Dije comillas y puse perdón. Text area, y esto tiene que tener unos renglones, los que ustedes quieran. Row, ahora sí entre llaves. 2. Fíjense lo que pasa con un renglón de 2. Se alcanza a ver ahí. Tiene tipo 2 renglones. Si ustedes ponen 5, actualiza y es más grande el área para escribir el mensaje. Lo dejan como quieran, yo lo dejo ahí en 5. Ahí tengo mi formulario de contacto. ¿Eso se puede limitar el número de caracteres? Sí. A ver, ¿con qué? Length. No estoy seguro con qué propiedad. Max length, ahí está. 10. A ver, 5. Vamos a probar 5. Ahí estoy tipeando y no me deja continuar. Vos no ves que estoy tipeando, pero estoy tipeando. ¿Bien? ¿Alguien quiere ¿Y se entrar? puede poner un filtro al correo para que solamente, o sea, que no, si no pones arroba, no entre? Mirá, ahí ya me lo dice. ¿Por qué? Porque le estoy diciendo que es de tipo email. ¿Ves? Perfecto. Bien. Bueno, bárbaro. ¿Qué nos queda ahora? ¿Cómo podemos llevar esta información del controlador, del control, perdón, el nombre, del control correo y el mensaje que escribió el usuario? ¿Qué se le ocurre? De lo que vimos en la teoría. Perdón, no te entendí la pregunta. ¿Cómo puedo hacer con que hayan visto en la teoría hasta aquí? ¿Cómo puedo capturar esta info y enviar entre comillas? Enviar o mostrar nuestro alert. Con useState y pues, viste que los inputs tienen la propiedad
el Balbi tienen, y los formularios también. Por ejemplo, en un submit de un formulario, si vos haces un input que tiene name search, por ejemplo, ese search queda como una variable que tiene cierto valor. Entonces habría que recuperar por ahí ese valor y con useState meterlo en una variable y hacer un alert capaz. Algo de eso, ¿no? Mencionaste el value. El value sería para asignarle. Sí, lo del useState. Ajá. Lo que dice Mateo, detectar el submit del formulario y manejar el evento. Claro, ahí está, perfecto. Mezclado con lo que dijo Guillermo, manejar el evento y almacenar la información con useState. Bien, hagamos eso. Vamos a definir la constante. ¿Está viendo el Visual Studio, no? Sí. Vamos a definir la constante formulario como vieron en la teoría del jueves. ¿Se acuerdan que Nacho había hecho un formulario que era un objeto con distintas propiedades? En este caso va a ser nombre, mensaje y correo. También necesitamos definir la función que va a modificar los valores del formulario. Esto vamos a decir que usa solo se importa desde real, ¿ok? Y acá vamos a crear el objeto. ¿Qué tiene mi objetito? Nombre, correo y mensaje. Nombre. Correo. ¿Y que eso se puede usar fuera del componente? ¿Cómo? ¿El useState se puede usar así también fuera del componente? Digamos que ahí está arriba de la función de contacto. Muy bien, vos. Muy bien, gracias. Yo ya estaba pensando que se podía hacer así también. Perdón, gracias. Bien atento. Che, no, estaba haciéndolo mal. Lo que dijo Guille, yo estaba definiendo acá arriba. Está mal. Esto va dentro del componente. Gracias, Guillermo. No me iba a andar y me iba a poner re loco después. Gracias, Guillermo. Che, bueno. Acá tengo mi objeto formulario que tiene 3 propiedades. El mensaje, el correo y el nombre. Bueno, ahora, a cada control vamos a utilizar el evento onChange. Es cuando hay una modificación en el control. Entonces, cuando haya una modificación en el control de nombre, necesito quedarme con el valor que tiene nombre. Entonces, onChange. Vamos a parar la función con la E. Va a tener el valor. ¿Qué función vamos a utilizar acá para asignarle a nombre el valor que tenga el control de nombre? La que acabamos de definir recién, que es la de setFormulario. Nos vamos a quedar con los mismos valores que tiene el formulario y vamos a asignar a nombre el contenido, a nombre el contenido del valor del evento que se disparó. Repito, cuando haya un cambio acá, cuando haya un cambio en este control, en este input, se va a ejecutar la función setFormulario y únicamente va a modificar el valor de la propiedad nombre. Bien. Lo mismo necesito para el control, el input de correo. Entonces, para el evento, vamos a modificar el formulario solamente
el valor que tiene el valor de correo. ¿Bien? ¿Se entiende? Hago lo mismo con mensaje. Pero acá es mensaje. Bueno, hasta ahí que hice. Definir el formulario y capturo los cambios que tengan en estos inputs. Ahora, ¿qué me queda? Lo que dijo Mateo por ahí era detectar el submit del formulario. Muy bien. Bien. Vamos a guardar. Acá. En el formulario necesitamos controlar el evento submit. Bien. ¿Qué va a disparar el submit? Una función que más adelante le va a enviar a nuestro servidor la información del nombre, del correo y del mensaje para que nuestro servidor haga algo. Pero acá lo único que vamos a hacer es mostrar la info en un alert. De todas formas, enviar vamos a declarar nuestra función, definir nuestra función también con el nombre que corresponde, porque a la larga va a terminar mandando información. Vamos a hacer acá alert de que JSON, porque acuérdense que esto es un objeto, así que hay que hacerlo para que muestre de forma legible. ¿Qué cosa? El objeto formulario, que se actualizó en cada cambio del input. ¿Se entiende? Entonces acá mostramos formulario. Vamos a guardar. Vamos a probar. Refresco por las dudas. Vamos a poner Ignacio y correo nacho@gmail.com. Este es un mensaje. ¿Y qué hice? Capturé el evento submit del botón, del formulario, perdón, y ejecuté la función, que la función que hacía parseaba los datos del objeto formulario y me mostraba el nombre, el correo y el mensaje. ¿Se entendió? ¿Alguna consulta hasta ahí? Cristian, ¿cambia algo dejar la función fuera del componente? La función que muestra el alert. Debería andar, vamos a probarlo, Mateo, ya que estamos. Lo que sí iba a cambiar era esto. Esto iba a cambiar seguro. Vamos a probar. No estoy seguro de qué va a pasar. Ah, ni siquiera reconoce el formulario. No va a andar nunca. Así que sí cambia. Las funciones dentro del componente. Eso me preguntó Mateo. Yo probé y funciona, pero con ID. ¿Con qué ID? Capturando cada control. No entendí cómo capturaba Mateo el valor del input de mensaje, por ejemplo. Ajá, ¿está bien? Con la idea del formulario, ¿está bien? Con esto. Form Basic. Bueno, bárbaro. Probaste y anduvo. El control ID de Bootstrap sería como el name. Sí, parecido, exactamente.
Bueno, ¿todo entendieron? Repito, armé un formulario y en el evento, cuando modifica el input el input que me interesa, le asigno un valor a mi objeto formulario que está definido acá, que usa el hook useState para almacenar la info. Cuando captura el submit del formulario, muestro esta info en un alert, la info del formulario. Bien. Si no hay consultas, sigo. Lo otro que habíamos hecho en el ejemplo era una tablita. A ver si está corriendo el ejemplo todavía. Ajá, sí, está corriendo. Lo otro que habíamos hecho era una información útil, muy sencilla. Acá dentro del contacto yo tenía un contenedor, un renglón, definí una columna, ahora vamos a definir otra. A ver, ¿se muestra eso? Acá, bien. Dentro de esta, vamos a llevarnos, ya que estoy, este mismo card. Vamos a descartar lo que no necesito. Lo que necesito va a ser todo el formulario. El body, el título va a ser, a ver cómo es el título. Información útil. Recuerden, esto es el ejemplo al que yo quería llegar. Bien, así que vamos a retener esta idea. Vuelvo al 350, al 3050, perdón. Ya tengo el card, ya tengo la información útil. Ahora vamos a agregar la tabla. Vamos a buscar un ejemplo de una tablita acá. Acá tengo una tablita sencilla. Me la llevo. Me está marcando en rojo porque hay que importarla. Es de React Bootstrap. Vamos a achicar esto. Guardo. A ver qué me muestra. Este no es esto. Ahí está mi tablita con datos. Ahora vamos a borrar. Y acá vamos a poner departamento. Y acá teléfono. Se va. Pues operadora 421-0001. Operadora vamos a poner Lucano 2. Y acá vamos a poner Hassan 10. Bien, la tablita con información útil y ahora vamos a FCAT. Saltó ahí un fútbol libre. En FCAT, en la sección de contacto, yo me saqué esta parte que tiene la información domicilio para pegarla acá abajo. Eso vamos a hacer después la tabla. Sí, después la tabla. En un P, porque es un par. Guardo. A ver cómo quedó. Ahí está. Bueno, ahí tengo mi información de contacto en donde el usuario puede enviar una consulta, ¡plac! Y además puede saber la información de, no sé, la operadora de la facu, el domicilio, el correo electrónico. Algo así debiera tener lo que ustedes tienen que entregar.
Continuamos. Vamos a cerrar esto. Vamos a ver con qué seguimos. Era localhost 2050. Vamos a utilizar ahora el useEffect para buscar las noticias. Según el ejemplo que tenemos armado acá. Yo repito, ya lo dije al principio de la clase, repito, yo lo puse acá en el inicio, ustedes pónganlo donde quieran, acá al costado, más arriba, solamente muestren las fotos, el título, la descripción de las noticias, lo que ustedes quieran. Lo importante es acceder al API, utilizar el useEffect, useState para almacenar la información y presentar la información de las noticias de alguna manera. ¿Ok? Bueno. Vamos a cerrar contacto. Ok, te vamos a cerrar. Vamos a poner acá en inicio. Antes de armar el inicio, les voy a contar que gané un poquito de tiempo y me hice un componente que se llama miCard, que va a recibir las noticias y lo único que va a retornar es un card en donde tiene la imagen. Fíjense, las noticias yo las espero en el artículo, o sea, va a recibir cada noticia y cada noticia, si se acuerdan, igual ahora la vamos a ver en el console log, si se acuerdan tenía la URL de la imagen, tenía un título y tenía una URL para ir a la noticia, también una descripción. Así que yo me armé un card con una imagen, con un cuerpo que tiene un título. ¿Bien? Profe, así que eso podría ser una alternativa a lo que vimos, al ejemplo que vimos con Nacho de noticias.map. Noticias. Map. Viste que Nacho hacía un map y ahí en cada iteración iba iterando. Vamos a requerir utilizar el map porque yo en inicio me voy a armar el useEffect que se va a conectar al API de noticias, voy a buscar las noticias, las voy a almacenar en un arreglo y voy a tener que evaluar, igual que hizo Nacho, ¿existen noticias? Si no existen, muestro un cartel que va a decir no existe noticia o algo, y si existe noticia voy a tener que hacer el map de esas noticias para ir iterando. Ahí está, muchas gracias. Y por cada iteración, ahora lo vamos a ver, por cada iteración voy a ir llamando ahí a mi card. Exactamente. Está bueno. Llamar al componente card que recibe una noticia y va a mostrar de esa noticia la imagen, el título, la descripción, la URL. Sí, está muy bueno. ¿Bien? Cristian, sí. no te entendí. La función de la API no va a ir ahí en mi card. Va a ir en otro lado. Exactamente. Ahora la vamos a ver. Dale. Ahora la vamos a ver. Si quieres, repito de nuevo. Yo, a ver, voy a mostrar el ejemplo de nuevo. Está ejecutado. Fíjense la URL. Esta es la URL de inicio. ¿Por qué sé que es de inicio? Porque en el header dice que cuando el path es esto, va a inicio. ¿Bien? Hasta ahí todo ok. En el inicio voy a conectarme al API de noticias. Dejar las noticias en un arreglo, un array, y por cada iteración del array voy a ejecutar mi componente miCard justamente, cuyo JSX retorna un card que es este. Tiene una imagen, capaz está muy grande. Tiene una imagen, tiene un título, una descripción y un botón para ver más. No sé quién me había preguntado la última vez, pero ¿se entiende? Bien, nadie dice que no, prosigo. Vamos a contestar la consulta de
Ariel, para la primera entrega es necesario consumir el API de noticias. Sí, correcto. Ahora vamos a ver cómo consumimos. De hecho, hay gente afuera, dice Aguilera. Eso es, a ver, es para este grupo. Acá no hay nadie. Eso dijo a las 18:30, hace 5 minutos. Se fueron, golpearon, no encontraron a nadie y se fueron. Gustavo. Sí, Ariel. Sí, es necesario. Ya lo vimos, ya mostró Nacho cómo utilizar el useEffect y conectarse a través de la función fetch. La noticia ahora la vamos a ver de nuevo acá. Bueno, vamos a lo siguiente. Vamos a inicio. ¿Qué necesitamos? Para inicio. Esto, una consulta de un compañero que me dijo que se le marcaba en negrita un componente. ¿Qué pasa? Acá está re claro el problemita. No estaba usando el componente. ¿Bien? Entonces, fíjense que mi card te está diciendo, está siendo declarado, pero nunca se utiliza. Ahora más abajo lo vamos a utilizar y se van a fijar cómo cambia el color. ¿Bien? Como primer medida vamos a definir una constante donde vamos a dejar los datos que va a utilizar la función de state de React. Acá se importó. ¿Okay? Vamos a asignarle null a nuestro array de datos. Que va a tener datos las noticias que se reciban. Y hay que definir también la función que va a setear los valores en datos. ¿Bien? También pasa lo mismo. Estoy declarando y nunca lo uso. Así que por eso es la advertencia. Bueno, de acá ahora, en mi ayuda a memoria, me voy a ver. Ya hicimos esto. De mi ayuda a memoria me voy a llevar estas constantes, porque era imposible que me acuerde. Dentro de mi... Ahora vamos a dejarlo acá. Cristian. Sí. Lo que yo tenía duda, por ejemplo, si la función que usábamos en el trabajo anterior, no podíamos usar la misma función, digamos, con la API. ¿El fetch? Yo usaba una función que había hecho para conectar la API, digamos, con las noticias. No sé, no podemos traer la misma función del trabajo anterior para conectarlo, digamos. No estoy entendiendo. La función que utilizamos para el quadri pasado para conectarnos era mediante JavaScript en el HTML, la función fetch. Sí, no me acuerdo. ¿Sí? Pero, o sea, acá no, o sea, no podríamos usar la misma, ¿o sí? Sí, vamos a usar la misma. Ah, okay. De hecho, en el ejemplo anterior, en el ejemplo que vimos el jueves, con Nacho usó fetch dentro del useEffect, que se acuerdan que es un hook que lo que hace es actualizar el DOM o va y busca información a un API, justamente, que es lo que necesitamos acá, y buscar información para actualizar el DOM mediante el hook useEffect, que tenía dos valores, dos parámetros, la función y la variable donde se almacenan los datos. Bueno, mediante el hook useEffect, adentro de esa función vamos a utilizar el fetch. Exactamente la misma función que utilizamos el quadri pasado. Responde la pregunta, no sé quién fue, Ariel o Lucas. No reconocí la voz. Luis, perdón, Luis. Responde la pregunta, ¿se entendió? Dice sí, asumo que sí. Bueno, vamos a ver cómo cargamos noticia ahí. ¿Qué dice? Ya definí mi array de datos, lo asigné null. Bien. Ahora vamos a definir el useEffect. Acuérdense, esto se utiliza para la información de un API, por ejemplo. Tiene una función y como parámetros tiene una función y un array. Cristian, te consulto, en la línea 8, ¿el useState puede arrancar null o vacío o no es lo mismo? ¿Así? Sí. Vacío y null son cosas distintas. Ok. Para null, nulo
Yo generalmente los arrays los asigno, lo inicializo con nulo para asegurarme después la consulta de, che, ¿existe o no existe? Bien. Ok, y en caso de iniciarlo vacío, ¿qué diferencia tendría? A ver, mirá acá. Eso es contacto. Acá lo inicialicé en vacío y no me Sí. muestra nada. Sí. ¿Viste? El otro no existe directamente. Ok, ¿Bien? es eso básicamente. Para mí es una costumbre más que nada. Inicializo en nulo siempre. No tenga nada, por las dudas. Es como una manera también, es lo que decíamos antes, o es como controlar mejor también lo que estás codeando, digamos. Sí. Bárbaro. Che, vamos a definir, bueno, acá definimos vamos a empezar a meter el código del useEffect. Fíjense, acá también se importó ya desde React useEffect, al igual que lo hicimos con useState. Acá necesitamos nuestras constantes, que las copié, recuerden. Ustedes ya manejaron el cuatri pasado. Acuérdense que tenían la URL a la que tenían que pasarle una API y un tema. El tema ahora es soccer, porque evolucionamos. ¿Bien? Y siempre vamos a hablar de Messi. Así que el tema que yo le puse es soccer Messi. Vamos a hacer el fetch. ¿Recuerdan lo que hacía el fetch? Iba y consultaba a un API. Ahora vamos a hacer el API noticia. En algún momento nosotros vamos a utilizar este fetch para conectarnos con nuestro servidor y, por ejemplo, buscar los alumnos inscritos en X materia. O buscar las materias de tal carrera. ¿Ok? Pero no estábamos haciendo la de Bedelía ahora, que se nos mezcló con Messi. O Messi se inscribió en la facultad. Mirá, esto no tiene... Ah, bueno, acá dice Facultad de Administración. Sí, estamos haciendo de Bedelía. Bien. Pero bueno, vamos a buscar un tema relacionado con la facultad. No sé si va a haber tema. Y ahí el tema le puede poner beca igual, pero... Eso. ¿Becam o becas? Sí, es indistinto, o sea, puede poner cualquier cosa y seguro va a buscar algo. Bueno, vamos a probar con Messi, que sé que trae noticias, y después buscamos con becas. Yo puse, ayer o anteayer puse FCAT y no me trajo nada, entonces dije, vamos con Messi, que siempre va a haber noticias. Acuérdense, vamos a ejecutar la función. Esto tenía una resolución que estaba en el DEN o no podía arrojar algún tipo de error, así que vamos a capturarlo con el catch. ¿Bien? En caso de que nos arroje un error, vamos a consolearlo. Esto es similar a lo que vimos el cuatri pasado. Por no decir lo mismo. En caso de que haya un error, mostramos el error. Bueno, si no hay errores y el DEN nos tira una respuesta, hay que manejarla. La respuesta viene en un hay que parsearla, ¿bien? Viene en formato JSON. Así que hacemos res.json y también tiene un DEN que nos retorna un dato. Bueno, esto tiene un dato. Vamos a manejar el dato y vamos a consolearlo para ver qué es lo que nos retorna. Esto se ejecuta en cada renderizado de la página, así que esperemos que se ejecute ahora, al reflejar la pantalla. F12. Vamos a contacto. Vamos a borrar la consola. Voy al inicio y acá está mi console. Tengo un status OK, es decir que el API nos contesta de manera satisfactoria, tuvo esta cantidad de resultados y nos responde un arreglo que se llama articles, son artículos de las noticias. Y vamos a ingresar a la 2 y acá, como les decía hoy, lo que vamos a utilizar en mi card, la descripción, el título, la URL para navegar hacia la noticia y la URL de la imagen. Bien,
vamos a probar el error. Para probar esta parte, que se consolee el error, voy a agregarle acá unas S para que justamente la consulta vaya a cualquier lado y me genere el error. Borro, refresco, y acá me dice en la línea 24, error, fechita, falló el fetch. Claro, se fue a HTTP, SS, News API, bla, bla, bla. Bueno, capturamos el error, así que bien. Borramos. Y ahora lo que queda es articles. Vamos a consolidar solamente el articles. Es lo que yo necesito. F5. Y acá tengo los artículos. ¿Qué debería hacer con los artículos para poder después mostrarlo en el CAR? A ver si se está entendiendo la idea. Repito, ¿qué debería hacer con los artículos que consolidé? Están parseados. Ya lo hice un ratito antes. Lo hice acá. Y mostrarlos. Antes, recorrerlos, dice Lucas. Recorrer ese array, dice Mateo. ¿Alguien más? Bueno, Guillermo dijo que seteemos recorrer y acceder a los elementos, título, etcétera, dice Jessica. Sí, están todos encaminados, va por ahí. Pero antes que nada, puede usar un map, dice Martín. Bárbaro, sí, están todos por ahí. Hay que hacer todo eso, exactamente. Antes que nada, a través del hub useState, a través de este hub, vamos a utilizar esta función, setDatos, para almacenar este array de artículos en datos. Así que, una vez que obtuvimos los datos, una vez que los parseamos, hicimos la consulta, obtuvimos una respuesta, parseamos. Bien, ahora almacenamos la data.articles. Ahora sí, nuestro return está en condiciones de mostrar las noticias. Porque en datos ya hay información. ¿Se entendió? ¿Se entendió? A ver, ¿qué más pusieron? Sí, dice Mateo. Ariel también entendió. ¿Podemos repetirlo, por favor? Sí, lo repetimos. Hice la voy a decir 2 veces lo mismo. Hice el fetch a la consulta, ¿no es cierto? Al API noticia. En la línea 18 obtuve la respuesta. Luego lo parseé y obtuve un data. Consolidé la data para saber si tenía un error o estaba todo ok. Esto lo vamos a comentar, ya no es útil. Luego de obtener la respuesta del fetch, parsear los datos, yo necesito almacenar esos datos en mi arreglo datos, que es el que voy a terminar mostrando en el JSX. Para eso definí mediante el hub useState datos y la función que setea valores en datos. ¿Está bien, Emiliano? Sí, ahora sí. Bárbaro. Bueno, Te hago una consulta más. Perdón, ahí en la línea 21, después de setDatos, ¿siempre vas a colocar adentro data.articles o puede variar eso? y yo sé que es article, ¿por qué? Por la consola, digamos. No va a ser siempre igual. Porque yo ya sé, a ver, vamos a
Vamos a sacar el artículo y vamos a consolidar el dato nomás. Yo podría decir dato.articles y me quedo con esto, pero a vos capaz en algún momento, en alguna otra consulta te interesa solo el estatus, que el estatus sea OK, entonces consulta el estatus. O tu API no responde estatus y total de resultados y te responde directamente una red de datos. Por lo general yo, ¿qué hago? Tengo mi cliente web y mi API. Al cliente le pido la lista de usuarios. ¿Y qué hago yo? En vez de ponerle estatus, le pongo un OK, true y la lista de usuarios. OK, false y nulo. Esta información, en este momento yo no la necesito solamente los artículos. Cuando ustedes consulten por jugadores, seguramente van a retornar un estatus OK para saber que el servidor te está respondiendo OK y viene un array de jugadores. O te puede responder con false y vos descartás ya acá. Acá si te responde, acá puedes evaluar si el dato.status es OK, consulta exitosa. Si no, falló la consulta. Y si la consulta es exitosa, realmente pedís los artículos. Acá yo me salté un paso porque ya sé que está en artículos. Por eso acá le seteaba artículos, Hernán. ¿Me explico? Sí, para este caso sí. Después sí se puede volver a reforzar esto, que creo que lo vamos a necesitar para la segunda entrega. No viene mal, digamos. Es que en la segunda entrega vos acá vas a hacer la consulta, depende del proyecto que vos inicies. En la segunda entrega vos vas a necesitar la lista de alumnos. Entonces lo más seguro, o lo que debería estar correcto, es que tu servidor diga, tu respuesta al servidor sea un status OK y el arreglo que venga sea alumnos fulanito de tales. ¿Me explico? Entonces, en el dato vos vas a tener que utilizar los alumnos. O si querés verificar que el estatus sea OK, verificar el estatus OK y después te quedas con los alumnos. Vale. Sí, se entendió igual la idea, está bueno después verlo y graficarlo así en código, digamos. Sí. Más que nada para repasarlo, pues... Esto lo vamos a ver un montón de veces. Otro uso muy común es para, por ejemplo, crear usuarios. Vos creas un jugador, asignás el nombre, el apellido, la posición y el pie hábil. Eso envía con el... Nosotros vimos hoy el primer ejemplo del formulario de contacto. Va a capturar el evento onSubmit, va a mandar la información al servidor y el servidor le va a responder algo similar a esto. No sé si se alcanza a ver que dice estatus, total de resultados, artículos. Sí. Bien, ¿se ve? Bueno, el servidor le va a responder estatus OK, si creó satisfactoriamente el usuario, y te puede llegar a retornar un mensaje para que solamente muestres ese mensaje del lado del cliente que diga jugador OK, es jugador creado satisfactoriamente, o jugador modificado satisfactoriamente, o jugador convocado OK, ¿entendés? Sí. Y eso ya lo veríamos directamente solamente en la consola del navegador, ¿no? ¿Cómo? Claro, digo, eso lo ves también ahí como lo estás mostrando en la consola del navegador, digo, no lo ves gráficamente, no lo ve gráficamente el usuario, o sí. Podría. En el último ejemplo que te dije, sí. Yo generalmente hago esto. Va a crear un alumno, completar los datos del alumno, mando la información al servidor, al API. El API crea la información, verifico que se creó el alumno y te retorna un estatus OK, que con eso vos decís, bueno, me respondió OK, y además, me respondió OK, ¿qué significa? Creó el alumno satisfactoriamente, o sea, escribió en la base de datos. Y además, otra respuesta que suelo enviar es un mensaje para que vos directamente muestres el mensaje en la pantalla, si es una app, en la aplicación del celular, si en la página web, un mensajito, como en un alert, por ejemplo, que digas alumno creado OK. Claro. Y puedes ya usar directamente acá, en el front. Entonces, ponele que retornes un mensaje, acá, artículos.title,
No, acá sería artículo, título no va a andar porque tenemos que recorrer. Pero si yo tendría un mensaje de alumno creado satisfactoriamente, pondría alert data.mensaje. Y eso me va a responder, el usuario se creó satisfactoriamente, que es lo que me respondió el API. Perfecto. Vale, gracias, Cris. Vamos, continuemos. A ver, ¿cómo venimos de horario? Estamos ahí, listo, acá terminamos. Me perdí. F5, a ver qué nos muestra la consola. Ajá. Busqué la info, la mostré, vamos a comentar esto. Almacené los artículos en datos. Ahora vamos a evaluar qué tiene datos. ¿Ok? Vamos a retornar un div. Entre llaves vamos a evaluar qué tiene datos. Con el operador ternario que vimos en el ejemplo del jueves pasado. No me acuerdo en qué ejemplo lo utilizó para decir si tenía datos o no. Y ustedes habían hecho algunas consultas, así que me pareció apropiado usar lo mismo. Entonces, si dato tiene información, hacemos algo, si no, hacemos otra cosa. ¿Se acuerdan cómo laburaba? Y si no se acuerdan, vayan a la clase del jueves que habíamos visto. Decía, evaluaba esto, si era verdadero, ejecutaba esto, y si era falso, esto. ¿Ok? Vamos a empezar por el falso primero. Acá vamos a mostrar un H2, un título H2, buscando info. Si no tiene nada, está buscando info. Sería el primer caso. Y cuando tenga algo, vamos a utilizar el map para recorrer dentro de datos. Esto que tenía que tener un ítem y un index. Adentro vamos a poner un div para que quede más o menos prolijo. Acá necesitamos el case, si no le da un warning, ¿se acuerdan? El React. Un key para identificar unívocamente al ítem que estoy iterando. Podría poner un list, una lista que muestre el ítem, el ítem punto title. Bueno, no alcanzó a buscarse, pero si yo voy a contacto, rápido se va a mostrar acá buscando información. ¿Se alcanzó a ver? Sí, Sí. bueno eso. Bueno, Ahí se puede meter de todo, está bueno. ahí le agregué un par de, modifiqué la consulta para que dé error justamente. Y como no existe datos, queda buscando información. Internamente, si hago un F12, veo que el fetch me arrojó un error. Eso estaría bueno que ustedes lo controlen. O sea, acá hay claramente un error en la consulta. No es que está buscando información. Ahí hay un error. Bien. Control Z, guardo, busco y ahí está la información. Bien. Vamos a dejarlo un poquito más lindo. Esto vamos a hacer un alert desde Bootstrap. Falta una B en el primer div que contiene todo. ¿Cómo? Falta una B corta en el primer div que contiene todo. Muchas gracias. No sé quién fue, no reconocí la voz, pero muchas gracias. Vamos a verificar la consulta.
F5. Bueno, podría modificar ese alert para dejarlo más lindo. Vamos a hacer un div. Y ahí vamos a decir que utiliza un contenedor, una clase contenedor de dónde, de Bootstrap, otra vez, container, y tiene un margen de 5. El margen MT-5 es margen top 5. Fresco. Y está buscando la info, ¿ok? Una vez que termine de buscar la info, vamos ahí. Muy chiquito, pero aparece un ratito más y después muestra la info. ¿Bien? Las noticias, perdón. Bueno, con esto ya alcanza para que ustedes presenten en la primera entrega. Tengo la información institucional, tengo información de contacto que capturo en el evento submit del formulario, la muestro en un alert y estoy consultando la información del API noticia. Yo lo dejé un poquito más lindo. Vamos a comentar acá. Como les comenté al inicio, tenía mi card armado que va a recibir un parámetro que por convención se utiliza la palabra props. En cada iteración va a mostrar este card. ¿Ok? Así que vamos a hacer uso. Vamos a utilizar mi card. Ya se agregó. Ah, no, perdón, ya estaba agregado. Estaba en grisecito, ¿se acuerdan? Vamos a comentar. Está ahí en grisecito y además nos dice que se declara, pero nunca se lee, o sea, no estamos usando. Si yo descomento esto, cambio el color, pues ya lo estoy usando. Y ahora vamos a ver cómo se llama mi card, recibe un artículo. Así que deberíamos ponerle el mismo nombre y asignarle qué. A ver, ¿qué le vamos a asignar? Consulta de parcial. Título dice Mateo Baraica. Ariel dice ítem. Guille dice ítem. Jessica dice datos. ¿Quién da más? Index dice Tomás. Doy $100, dice. Bueno, los quiero ver, Robert. ¿Quién da más? A ver, otra opción. No apuesto, dice Mateo, ¿está bien? Hay gente que no apuesta, muy bien. ¿Qué más le agrego? Ítem, datos, título, dice Mateo. Ya voy con una pregunta de Martín. Correcto. ¿Alguien más? Los atributos de noticia podría ser otra opción, claro, de forma aislada, exacto. Bueno, lo que yo estoy iterando acá es, estoy recorriendo datos y tengo un ítem. Así que le voy a asignar al artículo, en prellave, el ítem. Y en ítem, ¿qué voy a tener? El título, la descripción, la URL, etc. Si guardamos y tenemos viento a favor, vamos. Tenemos las noticias de forma más linda. Vamos a cambiarle el título que hoy un compañero había dicho de poner becas TICS. Acá puse, encima con B larga. Becas TICS, a ver, ¿hay becas TICS? No hay nada. Nada a hacer. El console log. Cero respuesta para becas. ¿Quién había pedido? Gastón, me parece. Sonamos, Gastón. ¿Algún otro tema? FK. Ningún tema mejor que Messi. ¿Cómo?
Ningún tema es mejor que Messi igual. Apoyo la emoción que quede Messi. ¿Quién fue? Dólar Julián. a fin de año. ¿Cómo, Gustavo? Dólar a fin de año. Dólar a fin de año es buena. De todas formas, Milei y Fátima Flores. Milei, Fátima Flores es la que sonó hoy en todos los portales, en todas las noticias. Vamos a poner Milei y Fátima Flores. Che, seguimos grabando, loco. Después. Milei. Fátima. Mileri. A ver, ¿qué noticia obtenemos? Milei en León. Refrescamos F12. Che, cero noticias. Al final, el API New Noticia anda cuando quiere. O con los temas que quiere. Vamos a ver. No, si yo le puse mi ley hoy y anduvo. Yo estoy consultando lenguaje español. 15 resultados ordenados por fecha. Bueno, vamos a dejar lo que nos interesa a todos. Messi, listo. Chicos, repaso. Esto... Cristian, Sí, Luis. yo la URL la usaba distinto, o sea, le ponía los temas dentro de la URL directo. Me buscaba mejor así, digamos. ¿Acá adentro? Sí, sí. Sí, lo iba anidando los temas, digamos, que quería que... Está bien. Está bien. ¿Por qué surgió este tema? Porque se acuerdan que esto lo traje de 4 y pasado. Estas constantes así, si buscan, tienen los mismos nombres. Lo dejé así porque ingresábamos el tema en un input text. En input obteníamos el tema y hacíamos la consulta. De ahí lo traje. Pero sí, como vos lo hacés, Luis me parece que era, también es válido. Bueno, chicos, ¿se entendió el uso de useEffect en conjunto Sí. con useState? ¿Cuál es la idea? ¿Para qué lo vamos a utilizar más adelante? Más o menos, dice, falta práctica, claro. La idea es, se entendió, joya, bárbaro. Che, la idea es buscar información de un API para actualizar el DOM. Che, Cristian, ¿se entendió? Lo que te iba a preguntar es, no siempre tienen que estar juntos en, digamos, el use state con el use effect. Pueden usarse en lugares diferentes de la misma aplicación, ¿verdad? En forma separada, sí, En pero... forma separada. Claro, pero a ver, un ejemplo donde actualices el DOM y no almacenes información. No se me viene ahora a la mente. Seguramente que hay, pero... ¿Para qué No, claro, un API? a ver, por ahí y capaz no se entendió la pregunta. Viste que por ahí en el ejemplo del jueves pasado Nacho lo muestra junto, muestra los dos juntos, el use state y el use effect, y vos acá por ahí lo haces más separadamente, digamos, donde tenés el use state no tenés el use effect, lo usás en otro lado. No, están los dos, ¿eh? En contacto solamente el use state para almacenar la información del formulario y mostrarle en un alert. Claro, pero después lo tenés, por ejemplo, el use effect lo tenés en inicio, no lo tenés en contacto, eso te quería decir. Ah, no, claro, pero estoy usando useEffect y useState en conjunto. Ah, ahí está. Acá está. Hoy le hice la pregunta, ¿qué deberíamos almacenar acá? Tenés razón. Entonces yo busco la info y mediante el hub del state almaceno la información que necesito. Ahí está, ahora sí. Gracias. La mayoría de las veces van a trabajar en conjunto. No se me ocurre ahora un ejemplo. No, está bien, gracias, disculpar, eso por ahí lo que se mezclan cuando no tenés la práctica todavía, pero gracias. Bárbaro. Para responder a Tomás, yo recorro datos, que son las noticias, y le mando el artículo entero. ¿Te acordás que el artículo tiene título, URL, descripción, etcétera? Como estoy llamando al componente MiCard recibe ese artículo y en la imagen pongo artículo.url tu imagen. ¿Ok? En el título pongo el título, en el texto pongo la descripción y en el botón
el enlace para ir a la noticia entera. A ver si funciona. Bárbaro, funciona. ¿Se podría hacer directamente la creación del CAR? Sí, claro, se puede hacer, pero ¿qué lográs haciendo 100 componentes? Que después lo podés utilizar, ponerle, vos tenés la noticia en el inicio y te interesa mostrar noticias, no sé, en otra sección. Agarrás, llamás al mismo componente y sabés que ese componente va a recibir un artículo que tiene título. ¿Me explico para qué sirve? Más que desestructurar es reutilizar ahí. Reutilizar el CAR. Bárbaro. Chicos, son las 19:10. Voy a cortar con la grabación. Dale, Julieta. Mientras... Quería avisar nomás que que el tip ahí que dio Emanuel Figueredo del código me sirvió y ya pude instalar. Ahora estoy mirando ahí, chusmeándolo. Se instaló todo bien, pero al menos sí, se instaló, me anduvo el React. Bárbaro. Gracias. Me alegro, bien por Emanuel. El tip que pasó Emanuel le recuerdo a todos. Era el de hacer un borrado de caché. ¿Está? Al principio no me anduvo y lo volví a hacer un par de veces y anduvo, así que paciencia nomás. Intenten, sería.